Hoy vamos a adentrarnos en un fenómeno muy complejo, la migración masiva de profesores universitarios de Venezuela. Y lo interesante es que no solo vamos a ver qué está pasando, sino que vamos a descubrir cómo los investigadores se las han ingeniado para poder estudiar un éxodo de talento como este. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, empecemos con una sola cifra: 2018. Pero ojo, no es un año, es el número de profesores que renunciaron en una única universidad, la más grande del país, y en un solo año. Imaginaos el impacto. Esto ya de por sí es mucho más que un dato. Es la primera pista de una crisis muy profunda. Para analizarlo bien, vamos a seguir la misma ruta que los propios investigadores. Primero, el contexto general. Luego, la parte casi de detectives, cómo se consiguen los datos. Después, veremos qué nos dicen esos datos sobre quiénes se van y por qué. Y para terminar, el impacto de todo esto. Venga, vamos con lo primero. ¿A qué nos referimos exactamente con éxodo académico? Porque esto no es un goteo constante, es un movimiento masivo y concentrado de la gente más preparada del país. Y es que lo que hace distinta esta oleada migratoria es precisamente a quién afecta. Si en otras épocas se iban sobre todo empresarios o ciertas clases sociales, ahora la marea arrastra a una parte enorme de los educadores e investigadores. Es literalmente una sangría de talento que golpea en el corazón de la capacidad de un país para construir su futuro. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora, la pregunta del millón. Y para mí, la parte más fascinante. Con los académicos dispersos por todo el mundo, ¿cómo se les estudia? No puedes mandar un email masivo y ya. Aquí, la creatividad del método de investigación es tan importante como los propios resultados. El desafío era monumental. No existe una lista oficial de académicos venezolanos en el exilio. No hay una base de datos centralizada. Es como intentar contar los peces de un banco que de repente se ha esparcido por todo el océano. ¿Por dónde se empieza? Pues aquí es donde entra en juego el ingenio. Como no había una solución fácil, diseñaron un plan por etapas. Primero, se empaparon de todo lo que se había publicado. Luego, crearon la herramienta clave, una encuesta. Pero, ¿cómo hacérsela llegar a la gente? Pues con una técnica que es una maravilla. Y aquí está la clave de todo el estudio: el muestreo de bola de nieve. El nombre puede sonar muy técnico, pero la idea es de una lógica aplastante y muy brillante. Contactas a unos pocos profesores y les pides que compartan la encuesta con colegas que estén en su misma situación, y esos a su vez con otros. La red va creciendo de forma orgánica, como una bola de nieve que baja una ladera, hasta alcanzar a una comunidad que de otra forma sería totalmente invisible. Muy bien, ya sabemos cómo se hizo. Ahora toca ver qué encontraron, cuál es el perfil de los académicos que deciden marcharse. Y el primer dato es demoledor. Fijaos bien, un 42% con doctorado. Si le sumamos el 35% que tiene un máster, la cuenta es rápida. Casi 8 de cada 10 tienen formación de posgrado del más alto nivel. Esto ya no es la típica fuga de cerebros, es la pérdida del conocimiento más especializado y puntero de un país. El cuándo también nos dice mucho, porque esto no ha ocurrido poco a poco. No. La investigación demuestra que hay un momento muy claro en el que todo se acelera de forma brutal. La gran mayoría de las salidas se concentra entre 2015 y 2018. Ese es el epicentro. Ahí es donde la situación parece llegar a un punto de no retorno para muchísima gente. Claro, la pregunta es evidente. ¿Y por qué se van? ¿Cuál fue el detonante? Pues cuando se les preguntó directamente, las respuestas no dejaron lugar a dudas. Si sumamos la situación política y la económica, tenemos la razón de más del 90% de ellos. Esto nos dice que no son decisiones individuales buscando una aventura, sino una respuesta colectiva a una crisis estructural que lo abarca todo. Pero claro, tomar la decisión de irse es solo la mitad de la historia. ¿Qué pasa cuando llegan a su destino? ¿Se cumplen las expectativas? Porque aquí es donde la narrativa da un giro bastante drástico. Y este punto es fundamental para meternos en su piel. No emigran simplemente para huir, se van con la esperanza de poder seguir siendo quienes son. Profesores, investigadores, quieren dar continuidad a su proyecto de vida. La meta no es una ruptura, es poder seguir adelante. Pero aquí es donde chocan la aspiración y la realidad. El estudio revela una paradoja. Antes de irse, la mayoría ya sentía que su capacidad de investigar y producir estaba en caída libre. Al llegar a otro país, sus condiciones de vida generales suelen mejorar, sí, pero ¿y la parte profesional? La parte profesional es otra historia bien distinta. Y este número, centrado en las mujeres, es un puñetazo sobre la mesa. 68%, casi 7 de cada 10. Es el porcentaje de profesoras que no consigue volver a trabajar en la universidad o en un centro de investigación. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Doctoras, expertas, investigadoras,
todo ese conocimiento y esa experiencia se quedan, en muchos casos, fuera del sistema. Es un desperdicio de talento a una escala brutal. Entonces, llegados a este punto, toca hacer balance. La gran pregunta que queda en el aire es sobre la productividad académica. ¿Se pierde para siempre? ¿Se recupera en otro sitio? Y la respuesta, como veremos, es que tiene dos caras. Por un lado, si miramos a Venezuela, el impacto es desolador. El país pierde a una generación entera de gente que crea conocimiento, que forma a los nuevos profesionales, que impulsa la innovación. Es como si a una nación le quitaran una parte fundamental de su capacidad para pensar e imaginar el futuro. Pero luego está la otra cara de la moneda. Para esa minoría, que sí consigue reengancharse al mundo académico en sus nuevos países, la migración es una liberación. Significa volver a tener recursos, poder investigar, poder publicar. En definitiva, es la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y seguir aportando al conocimiento universal. Para ellos es un renacer profesional. Y todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Estamos simplemente ante una fuga de cerebros, una pérdida irreparable para un país? ¿O quizá estamos presenciando el nacimiento de algo distinto, una diáspora del conocimiento? Una red de talento venezolano esparcida por el mundo que, quién sabe, quizá algún día pueda volver a conectar y apartar de formas que hoy ni siquiera podemos imaginar. La historia, desde luego, tiene muchas capas y su capítulo final todavía no está escrito.